¿Realmente sabes cuál es la diferencia entre los filisteos y los saduceos? Si alguna vez has leído la Biblia, es probable que hayas encontrado sus nombres, pero tal vez nunca te hayas detenido a pensar en quiénes eran realmente. Si los filisteos y los saduceos fueran solo personajes secundarios en una historia antigua, no te estarías preguntando si sus historias tienen algo más que contar. Pero, ¿y si te dijera que hay detalles ocultos, historias que rara vez se mencionan, que podrían cambiar completamente la forma en que entiendes su rol en la historia bíblica? A lo largo de este video te llevaré a un viaje fascinante para descubrir no solo la diferencia entre los filisteos y los saduceos, sino también las complejidades de sus culturas, creencias y cómo sus interacciones con Israel dejaron huellas profundas en la historia. Mientras recorremos estas historias, entenderemos que la rivalidad entre estos dos grupos no es solo una cuestión de conflicto, sino una batalla ideológica, cultural y religiosa que marcaría el curso de la Biblia. Lo que probablemente no sabías es que, aunque vivieron en épocas diferentes, los filisteos y los saduceos compartieron una relación simbólica mucho más estrecha de lo que parece. Y lo que es más sorprendente, su impacto en la narrativa bíblica es mucho mayor de lo que imaginas. ¿Estás listo para descubrir los secretos que no te habían contado? La origen de los filisteos. Para entender realmente quiénes eran los filisteos, debemos comenzar con su origen. Según muchos estudiosos, los filisteos eran parte de un grupo conocido como los pueblos del mar. Estos pueblos, originarios de la región del Egeo, migraron hacia el levante mediterráneo alrededor del siglo XII a.C. y se asentaron principalmente en la costa suroeste de Canaán, estableciendo lo que se conoce como las 5 ciudades filisteas: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Este asentamiento en la costa les permitió a los filisteos una ventaja estratégica, ya que tenían acceso al mar y, por lo tanto, al comercio y a la navegación. Las fuentes arqueológicas han encontrado restos que muestran que los filisteos eran culturalmente distintos de los pueblos cananeos que habitaban la región. Se sabe, por ejemplo, que tenían una influencia notable de la tecnología del hierro, lo que les permitió una ventaja militar sobre sus vecinos. Aunque los filisteos no fueron el único grupo que emigró a Canaán en esa época, su presencia y su poder en la región se consolidaron rápidamente. Durante el periodo de los jueces de Israel, los filisteos se convirtieron en los enemigos más temidos de los israelitas, y sus interacciones con el pueblo de Israel marcarían varios de los eventos más destacados en las Escrituras. Las 5 ciudades filisteas. Cada una de las 5 ciudades filisteas tenía una organización independiente, pero todas compartían un mismo sistema político y cultural, con un señor o príncipe gobernando cada una. Estas ciudades estaban bien fortificadas y eran centros de poder regional. Gaza, por ejemplo, se destacó como una ciudad portuaria y un centro comercial vital, mientras que Ascalón era conocida por su prosperidad debido a la agricultura y la industria textil. Los arqueólogos han desenterrado importantes artefactos en estas ciudades que demuestran la riqueza y sofisticación de la civilización filistea. Se han encontrado grandes cantidades de cerámica, joyas, herramientas y armas, lo que sugiere una sociedad avanzada y bien organizada. Las ciudades filisteas también eran famosas por su arquitectura, que mostraba influencias de las culturas del Egeo, reflejando la conexión de los filisteos con la región mediterránea. Tecnología filistea y ventaja militar. Una de las características más destacadas de los filisteos fue su habilidad para trabajar con hierro. Aunque las civilizaciones contemporáneas de Canaán aún usaban el bronce, los filisteos comenzaron a forjar armas y herramientas de hierro,
lo que les dio una ventaja decisiva en las batallas. Se cree que la introducción del hierro fue un factor clave en su éxito militar. Los filisteos utilizaron sus habilidades en la fundición de hierro para crear espadas, lanzas y otros armamentos que les dieron superioridad sobre sus rivales, incluidos los israelitas. Este avance tecnológico fue uno de los factores que les permitió mantener el control de varias ciudades durante varias generaciones. Los conflictos entre los filisteos y los israelitas, como los que se narran en los libros de Samuel, ponen de relieve la importancia de este poder militar. Cultura y religión filistea. La religión filistea era politeísta y tenía muchos dioses, pero uno de los más prominentes era Dagón, una deidad asociada con la fertilidad y la agricultura. Dagón aparece en varias ocasiones en la Biblia, siendo especialmente relevante en el episodio en el que los filisteos capturan el Arca de la Alianza y la colocan en el templo de Dagón en Asdod. El hecho de que el arca fuera colocado frente a la estatua de Dagón fue un desafío directo a la supremacía de Yahvé, y la historia de la caída de la estatua de Dagón es una de las más notables en la narrativa bíblica. Además de Dagón, los filisteos adoraban a otras deidades como Ashtarot, una diosa relacionada con la guerra y el amor, y Baal-zebub, conocido por los israelitas como el Señor de las Moscas. Estos dioses representaban los valores y preocupaciones de los filisteos, quienes, como los cananeos, veían la adoración de estas deidades como una forma de asegurar la prosperidad de sus cosechas y victorias militares. Aunque los filisteos mantenían sus propias creencias, sus interacciones con otras culturas, especialmente con los israelitas, fueron cruciales para su identidad. Los conflictos entre ambos pueblos no solo fueron militares, sino también espirituales, ya que los israelitas intentaban preservar su fe en Yahvé frente a la influencia de las religiones extranjeras. La influencia filistea en Israel. A pesar de ser conocidos como los enemigos más temidos de los israelitas, los filisteos también tuvieron un impacto significativo en la cultura israelita. Sus avances en tecnología militar, así como sus prácticas religiosas y culturales, influyeron en el pueblo de Israel, especialmente en las primeras etapas de la monarquía. Los relatos bíblicos sobre los filisteos están marcados por una constante rivalidad con los israelitas. Desde las batallas con Saúl hasta la famosa historia de David y Goliat, la influencia de los filisteos fue innegable. La victoria de David sobre Goliat, el gigante filisteo, no solo representó un triunfo militar, sino también un golpe simbólico a la supremacía de los filisteos. La rivalidad militar, filisteos versus Israel. El conflicto entre los filisteos y los israelitas es uno de los más documentados en la Biblia y se extiende a lo largo de varias generaciones. Desde los primeros relatos en el libro de los Jueces, los filisteos representan una amenaza constante para el pueblo de Israel. Sin embargo, su relación no se limita únicamente a la enemistad. La interacción entre ambos pueblos fue compleja, marcada no solo por confrontaciones militares, sino también por intercambios culturales y espirituales. Uno de los momentos más emblemáticos de esta rivalidad es la historia de Saúl y David. Durante el reinado de Saúl, Israel y los filisteos lucharon repetidamente, con los filisteos ejerciendo una influencia significativa en la política y las decisiones militares de Israel. Sin embargo, fue el enfrentamiento entre David y Goliat lo que marcaría un punto de inflexión en esta guerra. En este relato, David, un joven pastor, derrota al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra, lo que no solo representó una victoria militar, sino un golpe simbólico a la fuerza filistea. Esta victoria de David sería solo el principio de una serie de conquistas que cambiarían
el rumbo del conflicto. El impacto de la guerra con los filisteos en Israel. La guerra con los filisteos dejó huellas profundas en la historia de Israel. Los filisteos no solo atacaron a Israel desde el exterior, sino que también influenciaron el desarrollo de las instituciones israelitas. Durante los primeros años del reinado de Saúl, los filisteos dominaron la tecnología militar, lo que les permitió tener una ventaja estratégica. Esta situación obligó a los israelitas a desarrollar nuevas tácticas y finalmente a adoptar el uso del hierro en la fabricación de armas, lo que les permitió competir de manera más efectiva con los filisteos. A pesar de las derrotas militares sufridas por los israelitas, la guerra con los filisteos tuvo un efecto positivo en la unidad del pueblo. En momentos de gran peligro, como en la batalla de Ebenezer, el pueblo israelita se unió bajo la figura de Saúl, lo que fortaleció la identidad nacional. A medida que el conflicto avanzaba, Israel comenzó a adaptarse y a modernizar su ejército, lo que finalmente llevó a la caída de las ciudades filisteas. La captura del Arca de la Alianza. Uno de los episodios más significativos de la relación entre filisteos e israelitas fue la captura del Arca de la Alianza. En el primer libro de Samuel, los israelitas llevan el arca al campo de batalla con la esperanza de que su presencia les otorgue la victoria sobre los filisteos. Sin embargo, la batalla se convierte en una tragedia para Israel. Los filisteos derrotan a los israelitas, capturan el arca y la llevan a su templo en Asdod, colocándola frente a la estatua de Dagón, su dios principal. Este acto de desafío a la soberanía de Yahvé desencadena una serie de eventos milagrosos que demuestran la superioridad de Israel y su Dios. La captura del Arca de la Alianza y los eventos que siguieron reflejan el choque entre las dos culturas y religiones. A pesar de la aparente victoria de los filisteos, pronto comenzaron a experimentar plagas y calamidades, lo que llevó a la devolución del arca a Israel. Este episodio no solo subraya la tensión religiosa entre ambos pueblos, sino que también muestra la naturaleza trascendental de la lucha. No era solo una guerra por el territorio, sino por el dominio espiritual. La caída de los filisteos, la ascensión de David. El conflicto entre los filisteos y los israelitas culmina con la ascensión de David como rey de Israel. Después de la muerte de Saúl, David se convierte en el líder que finalmente derrotará a los filisteos y unificará las tribus de Israel. La victoria de David sobre Goliat, aunque simbólica, se convirtió en una base para su éxito posterior, tanto militar como político. Bajo su liderazgo, Israel comenzó a ganar terreno y las ciudades filisteas que una vez fueron poderosas fueron finalmente derrotadas. David no solo derrotó a los filisteos en el campo de batalla, sino que también utilizó su astucia política para consolidar su poder. A lo largo de su reinado, fue capaz de debilitar a los filisteos, expandir las fronteras de Israel y establecer una monarquía fuerte que resistiría las amenazas externas. La relación posterior, filisteos en la sombra. A pesar de la caída de los filisteos como una fuerza dominante, su presencia nunca desapareció por completo. Aunque las ciudades filisteas fueron derrotadas, las tensiones entre Israel y los pueblos vecinos continuaron. A lo largo de los siglos, las influencias de los filisteos perduraron en las culturas circundantes, e incluso los propios israelitas se vieron influenciados por aspectos de la cultura filistea, como la tecnología y las prácticas religiosas. A lo largo de la historia de Israel, la enemistad con los filisteos se mantuvo como un tema recurrente, simbolizando no solo una batalla por la supervivencia política, sino también una lucha por la identidad religiosa y cultural. Los filisteos fueron vistos como un recordatorio de la necesidad de mantener la pureza de la fe en Yahvé, y su derrota por parte de David y los sucesores de Saúl fue un testimonio de la victoria divina. La ascensión de los saduceos. Para entender a los saduceos, es necesario situarnos en el contexto histórico del Segundo Templo en Jerusalén. Los saduceos surgieron en una época de grandes transformaciones para el pueblo de Israel.
entre los siglos II a.C. y I.C. A medida que el poder de la dinastía macabea comenzó a decaer y el control romano se consolidaba, los saduceos emergieron como una clase sacerdotal y aristocrática que mantenía una relación cercana con las autoridades romanas. Aunque el origen exacto de los saduceos es incierto, se cree que eran descendientes de la élite sacerdotal de Israel, particularmente de aquellos que habían administrado el templo en Jerusalén. Este grupo se distinguió por su interpretación rigurosa de la Torá, escrita, y por su rechazo a la tradición oral, que era una característica distintiva de los fariseos, su principal rival. Los saduceos no eran simplemente un grupo religioso, eran una facción política poderosa dentro de la sociedad judía. Debido a su influencia en el templo y en la administración religiosa, poseían un poder significativo sobre el pueblo judío. Sin embargo, su cercanía a los romanos también los hizo impopulares entre los judíos más devotos, quienes veían en ellos una clase traidora que había comprometido la independencia religiosa y política de Israel en favor del poder extranjero. Las creencias y prácticas de los saduceos. A diferencia de los fariseos, los saduceos adoptaban una interpretación literal de las Escrituras, rechazando las leyes orales que los fariseos consideraban fundamentales para la vida religiosa judía. Según los saduceos, la única autoridad era la Torá escrita, los primeros 5 libros de la Biblia, y cualquier interpretación adicional o tradición que no estuviera directamente en la Escritura no tenía valor. Uno de los aspectos más destacados de la doctrina de los saduceos era su negación de la resurrección de los muertos. Esta creencia los ponía en una posición de enfrentamiento directo con los fariseos, quienes afirmaban que la resurrección era un componente esencial de la fe judía. Los saduceos también rechazaban la existencia de ángeles y espíritus, temas que los fariseos aceptaban como parte integral de la enseñanza judía. Además, los saduceos no creían en una vida después de la muerte, lo que les otorgaba una perspectiva muy diferente sobre la moralidad y la justicia. Para ellos, lo único que importaba era vivir de acuerdo con la ley en esta vida, sin esperar una recompensa en el más allá. Esta visión materialista y pragmática del mundo los distinguió de otras facciones judías de la época. El papel político de los saduceos. Los saduceos tuvieron un papel crucial en la política de Judea durante el período romano. Debido a su alianza con Roma, los saduceos pudieron acceder a posiciones de poder, especialmente en la administración del templo. La dinastía de los sumos sacerdotes, que estaba bajo el control de los saduceos, gobernaba las ceremonias y el culto en el templo de Jerusalén, uno de los pilares fundamentales de la vida religiosa de los judíos. La tensión entre saduceos y fariseos. La rivalidad entre saduceos y fariseos es uno de los conflictos más destacados en la historia del judaísmo del período del Segundo Templo. Estos dos grupos no solo tenían diferencias filosóficas y teológicas, sino también profundas diferencias políticas. Mientras que los saduceos representaban la élite sacerdotal y aristocrática, los fariseos eran vistos como los representantes del pueblo común, preocupados por la observancia de la ley y la tradición. Esta distinción no solo los enfrentó en términos de doctrina religiosa, sino que también influyó en las decisiones políticas y sociales dentro de la sociedad judía. Diferencias teológicas. Las diferencias teológicas entre los saduceos y los fariseos eran sustanciales. La Torá escrita era el único texto que los saduceos reconocían como autoritario, mientras que los fariseos le daban gran importancia a la tradición oral, que interpretaba y complementaba la ley escrita. Para los fariseos, la tradición oral era una herramienta necesaria para aplicar la ley de manera efectiva en la vida cotidiana, adaptándola a los cambios sociales y culturales. Uno de los puntos más significativos de desacuerdo fue la resurrección de los muertos.
Los fariseos creían en una vida después de la muerte, un concepto central en sus enseñanzas, mientras que los saduceos rechazaban esta creencia. Esta diferencia se muestra claramente en el Nuevo Testamento, donde los saduceos desafían a Jesús sobre la resurrección, algo que los fariseos, en su mayoría, aceptaban como verdad. La negación de la resurrección por parte de los saduceos reflejaba su enfoque más materialista y centrado en la vida terrenal, mientras que los fariseos se enfocaban en la promesa de un futuro más allá de la muerte. Además de la resurrección, los saduceos también rechazaban la creencia en los ángeles y los espíritus, temas que eran aceptados por los fariseos. Este desacuerdo teológico creaba un ambiente de tensión constante, con ambos grupos defendiendo visiones muy diferentes sobre la naturaleza de Dios, la ley y el destino del ser humano. Disputa por el control del templo. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía, y su control estaba en manos de los saduceos, que dominaban la jerarquía sacerdotal. Los sumos sacerdotes eran casi siempre de origen saduceo, lo que les otorgaba una gran influencia sobre la administración del culto y las ceremonias del templo. Este control sobre el templo también les permitió mantener una relación cercana con las autoridades romanas, lo que a su vez les proporcionaba privilegios políticos y económicos. Por otro lado, los fariseos, que no ocupaban posiciones sacerdotales, se centraban en la vida religiosa del pueblo común. Eran los maestros de la ley los que enseñaban las escrituras y las tradiciones en las sinagogas y en las comunidades. Los fariseos no aceptaban la concentración de poder en manos de los saduceos y buscaban una mayor democratización de la práctica religiosa, permitiendo que todos los judíos, no solo la élite sacerdotal, pudieran interpretar y aplicar la ley. La política y la alianza con Roma. Una de las diferencias más marcadas entre los saduceos y los fariseos fue su actitud frente a la ocupación romana. Los saduceos eran conocidos por su colaboración con los romanos, buscando mantener el statu quo para garantizar su propio poder y riqueza. Su cercanía con el poder imperial les permitía beneficiarse de la situación política, a pesar de que esto los hacía muy impopulares entre los sectores más devotos de la sociedad judía. Los fariseos, en cambio, eran más críticos con la dominación romana y abogaban por la independencia religiosa y política de Israel. Aunque no eran abiertamente rebeldes contra Roma, muchos fariseos soñaban con una restauración de la soberanía judía y se oponían a la influencia extranjera en los asuntos internos de Israel. Esta disparidad en la relación con Roma también influyó en las tensiones entre ambos grupos. Los saduceos veían a Roma como una fuerza estabilizadora que les garantizaba sus privilegios, mientras que los fariseos veían a Roma como una opresión que debía ser resistida, aunque de manera más indirecta. El Nuevo Testamento, los saduceos y los fariseos frente a Jesús. En los evangelios del Nuevo Testamento, los saduceos y los fariseos juegan roles importantes en los relatos sobre la vida de Jesús. Los fariseos aparecen con frecuencia como los principales opositores de Jesús, especialmente en cuestiones relacionadas con la interpretación de la ley. Sin embargo, los saduceos también tienen un papel destacado, aunque su interacción con Jesús es menos frecuente. Los saduceos se destacan por su incredulidad ante la enseñanza de la resurrección y su confrontación con Jesús sobre este tema, mientras que los fariseos se centran en las disputas sobre la pureza, las leyes del sábado y otros detalles rituales. Una de las confrontaciones más notables entre Jesús y los saduceos ocurre cuando le preguntan sobre el matrimonio en la resurrección. Los saduceos, que no creían en la resurrección, usan una hipótesis complicada sobre el matrimonio para tratar de ridiculizar la enseñanza de Jesús. Sin embargo, Jesús responde con una declaración contundente sobre la naturaleza del reino de Dios,
dejando a los saduceos sin respuesta. A pesar de sus diferencias teológicas y políticas, tanto los saduceos como los fariseos se unen en su rechazo a Jesús y en su oposición a lo que consideraban una amenaza a su autoridad y poder religioso. Jesús, al desafiar tanto a los saduceos como a los fariseos, revela las limitaciones de ambos grupos y cuestiona sus enfoques sobre la ley, la justicia y la relación con Dios. El legado de los saduceos y fariseos. La rivalidad entre los saduceos y los fariseos dejó un legado duradero en la historia del judaísmo. Aunque los saduceos desaparecieron como grupo después de la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C., su influencia perduró en la estructura religiosa de Israel. Por otro lado, los fariseos sobrevivieron y evolucionaron en lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico, que sigue siendo la base del judaísmo contemporáneo. El enfoque de los fariseos hacia la interpretación de la ley y la tradición oral fue fundamental para la preservación y el desarrollo del judaísmo después de la caída del templo. Su enfoque democrático de la ley y su énfasis en la comunidad ayudaron a garantizar la supervivencia de la fe judía incluso en tiempos de persecución y dispersión. La influencia de los filisteos en la historia de Israel. A pesar de ser conocidos principalmente como los enemigos de Israel, los filisteos desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la historia bíblica. Su presencia y sus constantes conflictos con los israelitas no solo definieron gran parte de la narrativa de la época de los jueces y el reinado de Saúl, sino que también tuvieron un impacto profundo en la evolución de la identidad israelita. Uno de los eventos más significativos que involucró a los filisteos fue la captura del Arca de la Alianza, narrada en el primer libro de Samuel. Los filisteos, después de derrotar a los israelitas en batalla, tomaron el arca y la llevaron a su templo en Asdod, lo que significaba un desafío directo a la supremacía de Yahvé. Sin embargo, los milagros que ocurrieron, incluyendo la caída de la estatua de Dagón, demostraron la impotencia de sus dioses ante el poder del Dios de Israel. Este episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre los filisteos e Israel, y también en la percepción de los israelitas sobre la intervención divina en sus batallas. Los filisteos también jugaron un papel crucial en la transición de Israel de una confederación de tribus a una monarquía centralizada. El miedo y la amenaza constantes de los filisteos fueron factores que impulsaron a los israelitas a pedir un rey, lo que llevó a la coronación de Saúl como el primer rey de Israel. Este proceso de unificación bajo una monarquía ayudó a fortalecer a Israel y preparó el escenario para la futura ascensión de David y la consolidación de un reino próspero. Los saduceos y su influencia en la teología y la política de Israel. Mientras tanto, los saduceos influyeron en la historia bíblica de una manera diferente, ya que su poder y su influencia estaban ligados principalmente a la política y la administración religiosa en Jerusalén. En la época del Segundo Templo, los saduceos controlaban el sacerdocio y las prácticas en el templo, lo que les otorgaba una gran autoridad sobre las cuestiones religiosas y sociales del pueblo de Israel. Su alianza política con Roma les permitió mantener una relación privilegiada con el poder imperial, lo que les permitió mantener su influencia en la región. Sin embargo, esta alianza también generó descontento entre las clases más humildes y los movimientos religiosos que se oponían a la ocupación romana. La figura de los fariseos, que se oponían a la cooperación con los romanos, contrasta con la de los saduceos, quienes adoptaron una postura más pragmática y colaboracionista para preservar su posición de poder. El enfoque teológico de los saduceos también tuvo un impacto significativo en la comprensión de la ley judía. Al rechazar la tradición oral y enfatizar solo la Torá escrita, los saduceos representaron una visión más rígida y menos flexible de la ley,
lo que los hizo menos populares entre el pueblo. Esta postura los puso en conflicto con los fariseos, quienes defendían una interpretación más inclusiva y dinámica de la ley que se adaptaba a las nuevas realidades sociales y políticas. El legado duradero de los filisteos y los saduceos. Aunque los filisteos fueron finalmente derrotados y absorbidos por otras culturas, su influencia persistió en la memoria histórica de Israel. La figura de los filisteos como los enemigos tradicionales de Israel siguió siendo un símbolo de lucha y resistencia, y la narración de sus batallas con los israelitas continuó siendo una parte integral de la identidad nacional israelita. Por otro lado, aunque los saduceos desaparecieron como grupo después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 a.C., su influencia también perduró. La estructura religiosa y social que los saduceos ayudaron a construir en el templo fue destruida, pero las enseñanzas farisaicas, que luego dieron origen al judaísmo rabínico, tomaron su lugar. El énfasis de los fariseos en la interpretación de la ley y la preservación de la tradición oral se convirtió en el fundamento sobre el cual se construiría el judaísmo posterior. Impacto en la formación del cristianismo. Además de sus impactos en la historia de Israel, tanto los filisteos como los saduceos desempeñaron un papel indirecto en la formación del cristianismo. La rivalidad entre los fariseos y los saduceos y las enseñanzas de Jesús, que desafiaron las estructuras religiosas y sociales establecidas, fueron una parte crucial del desarrollo del cristianismo primitivo. Los saduceos, con su enfoque materialista y su alianza con el poder romano, representaban todo lo que Jesús criticaba. Su rechazo a la resurrección y a los principios espirituales fueron aspectos que chocaban directamente con la doctrina cristiana que Jesús predicaba. En este sentido, los saduceos fueron vistos como una representación de la religiosidad vacía que Jesús vino a reformar. Por otro lado, los filisteos, como un pueblo antiguo que se oponía al pueblo de Israel, sirvieron como un arquetipo de los enemigos de Dios en las Escrituras, lo que ayudó a moldear la narrativa de los conflictos espirituales que serían clave en las enseñanzas cristianas sobre la lucha entre el bien y el mal. Tanto los filisteos como los saduceos jugaron roles cruciales en la historia bíblica, aunque de maneras muy diferentes. Los filisteos, como enemigos y rivales de Israel, ayudaron a forjar la identidad del pueblo israelita a través de su constante lucha. Los saduceos, por otro lado, dejaron una marca indeleble en la política y la teología judía, contribuyendo a la división interna entre los judíos y afectando la relación con el poder romano. A través de sus interacciones con estos grupos, la narrativa bíblica se vio enriquecida no solo con las batallas externas, sino con los conflictos internos que modelaron el destino del pueblo de Israel y, eventualmente, el surgimiento del cristianismo. Las huellas de estos dos grupos, aunque muy diferentes, perduran hasta el día de hoy en las tradiciones religiosas y en la historia de la humanidad. Los filisteos, un pueblo misterioso. Aunque los filisteos son conocidos por su constante confrontación con los israelitas, muchos aspectos de su historia permanecen envueltos en misterio. A lo largo de los siglos se han hecho muchas preguntas sobre su origen, su desaparición y las razones detrás de su asimilación con otras culturas. Aunque las fuentes bíblicas mencionan con frecuencia a los filisteos como enemigos de Israel, los registros históricos y arqueológicos nos ofrecen una visión más compleja de este pueblo. Una de las mayores preguntas sobre los filisteos es su origen exacto. Mientras que algunos estudios sugieren que eran parte de los pueblos del mar, un grupo de migrantes provenientes del Egeo, otros sostienen que su origen podría estar relacionado con las antiguas civilizaciones de la región mediterránea. La falta de documentos contemporáneos de los filisteos dificulta la comprensión completa de su identidad y cultura. Lo que es seguro es que los filisteos
a pesar de su fortaleza en la región durante varios siglos, fueron gradualmente absorbidos por los pueblos circundantes, especialmente después de la caída de sus principales ciudades. Su desaparición como pueblo distinto es uno de los grandes enigmas de la historia antigua. Aunque las ciudades filisteas fueron finalmente destruidas, no está claro cómo y por qué este pueblo dejó de existir como una entidad independiente. Algunos historiadores sugieren que la asimilación cultural con otras civilizaciones de la región, como los cananeos, los judíos y los fenicios, fue la razón detrás de su desaparición. Con el tiempo, los filisteos fueron absorbidos por las culturas más grandes y poderosas de la región, dejando atrás solo vestigios de su presencia. Los saduceos, una postura ante la resurrección. Por otro lado, los saduceos, a pesar de su prominente posición en la sociedad judía, también presentan una historia que rara vez se discute en detalle. Su negación de la resurrección y su visión materialista de la vida después de la muerte los colocaron en una posición interesante dentro del mundo religioso judío. Mientras que los fariseos defendían la resurrección y la vida eterna, los saduceos insistían en que no había vida después de la muerte, lo que generaba tensiones con aquellos que esperaban una esperanza futura en Dios. La postura de los saduceos sobre la vida después de la muerte plantea un aspecto fascinante de su teología. A pesar de su poder político y religioso, su rechazo a conceptos espirituales importantes podría haber reflejado un enfoque práctico y pragmático de la vida. Para los saduceos, la única realidad que importaba era la que se vivía en esta vida, lo que les permitía enfocarse en la observancia de la ley de manera estricta. Esta visión terrenal y materialista contrasta con la visión de los fariseos, quienes, por su parte, pensaban en el reino de los cielos y en la resurrección como aspectos fundamentales de la fe judía. La cuestión de la resurrección y la vida después de la muerte fue crucial para las discusiones en los días de Jesús, cuando los saduceos intentaron desafiarlo sobre este tema. En un pasaje conocido, los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección en un intento de ridiculizar sus enseñanzas. La respuesta de Jesús sobre la resurrección de los muertos no solo desmantela la posición saducea, sino que también subraya las profundas diferencias teológicas entre este grupo y los fariseos. La historia nunca contada de los saduceos y filisteos. Aunque la historia de los filisteos y los saduceos se ha registrado de manera parcial en las Escrituras, hay una historia nunca contada que ha sido ignorada o pasada por alto. Esta historia está relacionada con las dinámicas de poder dentro de la sociedad de la época y las formas en que los grupos de poder se alinearon o se enfrentaron entre sí. Por ejemplo, los filisteos, aunque fueron percibidos como los enemigos de Israel, también jugaron un papel importante en definir la identidad del pueblo de Israel. El enfrentamiento con los filisteos ayudó a Israel a definir lo que significaba ser un pueblo elegido y a reforzar la importancia de la fe en Yahvé frente a los dioses extranjeros. En este sentido, los filisteos no solo fueron una amenaza, sino también un catalizador para el desarrollo de la identidad religiosa israelita. De manera similar, los saduceos, al colaborar estrechamente con Roma, proporcionaron una lección valiosa sobre la complejidad de la relación entre religión y poder político. Su postura de compromiso con las autoridades romanas, aunque impopular entre los judíos más devotos, también reveló la realidad de las decisiones políticas que deben tomarse en tiempos de ocupación extranjera. En muchas maneras, los saduceos representan la dificultad de mantener la pureza religiosa mientras se lucha por el poder en un mundo dominado por imperios extranjeros. La interpretación de los textos antiguos. La historia nunca contada también incluye la interpretación de los textos antiguos que nos hablan de estos grupos. Los textos bíblicos y extrabíblicos mencionan a los filisteos y a los saduceos, pero a menudo no proporcionan detalles completos sobre sus motivaciones, su vida diaria
o sus interacciones con los demás pueblos, la falta de fuentes contemporáneas y la escasez de documentos arqueológicos de los filisteos hacen que su historia sea especialmente difícil de reconstruir. A lo largo de los siglos, los estudiosos han tenido que recurrir a interpretaciones y análisis basados en fragmentos históricos y evidencia arqueológica. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué los filisteos abandonaron su identidad como pueblo distinto? ¿Cómo influyeron las enseñanzas de los saduceos en el desarrollo del cristianismo? Estas preguntas continúan siendo objeto de debate y reflexión, lo que nos lleva a la conclusión de que hay mucho más por descubrir sobre estos grupos. Recapitulación de los filisteos y los saduceos. A lo largo de este viaje, hemos explorado dos grupos clave en la historia bíblica que, aunque a menudo se perciben de manera aislada, en realidad están profundamente entrelazados con el destino de Israel y la narrativa religiosa. Los filisteos y los saduceos fueron figuras determinantes en momentos críticos, y su legado sigue presente en las tradiciones y enseñanzas que conforman el judaísmo y el cristianismo modernos. Los filisteos, como enemigos del pueblo de Israel, representaron una constante amenaza durante los primeros tiempos del reino de Israel, a través de sus enfrentamientos con los israelitas, desde la época de los jueces hasta las batallas con Saúl y David. Los filisteos no solo definieron parte de la historia militar de Israel, sino que también ayudaron a forjar su identidad. Su influencia en el desarrollo de las tácticas militares israelitas y en la consolidación del poder del monarca David no debe subestimarse. Aunque finalmente fueron derrotados y absorbidos por otras culturas, su presencia en la Biblia continúa siendo una marca de la lucha constante por la supervivencia del pueblo elegido. Por otro lado, los saduceos, como una clase sacerdotal y aristocrática, representaron el poder religioso y político en la Jerusalén del Segundo Templo. Su alianza con los romanos les permitió mantener una gran influencia sobre el templo y la administración religiosa, pero también los enfrentó a las corrientes más devotas y tradicionalistas del judaísmo, representadas por los fariseos. A través de su negativa a aceptar la resurrección y la vida después de la muerte, los saduceos desafiaron las creencias de otros grupos judíos y ofrecieron una visión materialista de la vida. Su caída tras la destrucción del Segundo Templo marcó el fin de una era, pero su influencia en la política y la religión de la época fue significativa. Impacto duradero en el cristianismo. Ambos grupos, los filisteos y los saduceos, tuvieron un impacto duradero en la formación del cristianismo, mientras que los filisteos, aunque derrotados, representaron el arquetipo de los enemigos de Israel. Los saduceos se convirtieron en una figura clave en el contexto de las enseñanzas de Jesús. El enfrentamiento de Jesús con los saduceos sobre la resurrección es solo un ejemplo de cómo las disputas teológicas de la época influyeron en el desarrollo de la fe cristiana. Además, los filisteos, como pueblo extranjero que siempre desafió a Israel, ayudaron a formar la narrativa de la lucha del pueblo de Dios contra aquellos que buscaban oprimirlos. Esta lucha se convierte en un símbolo espiritual de la lucha entre el bien y el mal, un tema que resuena fuertemente en el cristianismo. Por su parte, los saduceos, con su enfoque materialista y su colaboración con los romanos, representaban la religiosidad vacía que Jesús vino a reformar. Su rechazo de las enseñanzas sobre la resurrección y la vida eterna se convirtió en un tema clave en la predicación cristiana, que afirma una vida más allá de la muerte y la promesa de la salvación eterna. Llamado a la acción ahora que hemos recorrido las historias de los filisteos y los saduceos, queremos invitarte a reflexionar sobre cómo estos dos grupos han influido no solo en la historia bíblica, sino también en nuestra comprensión de la fe y la moralidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de la interacción de Israel con los filisteos? ¿Cómo los desafíos de los saduceos frente a las enseñanzas de Jesús continúan resonando
en la religión moderna. Nos encantaría saber tu opinión. Deja tus comentarios abajo y comparte tu perspectiva sobre los filisteos, los saduceos y su impacto en la historia religiosa. ¿Te sorprendió algún aspecto de su historia que no conocías antes? ¿Cómo crees que estos grupos, aunque aparentemente distantes, continúan influyendo en la forma en que entendemos la Biblia hoy? Si te ha gustado este video y te interesa seguir aprendiendo sobre temas profundos de la historia bíblica y su impacto en el cristianismo, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo con aquellos que también buscan entender más sobre estos fascinantes aspectos de la fe y la historia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de estudiosos de la Biblia para continuar explorando las historias y enseñanzas que han marcado el curso de la humanidad. Próximos pasos y contenido relacionado. Si este tema te ha intrigado, te invitamos a explorar otros videos relacionados que hemos preparado donde profundizamos en temas como los fariseos, los escribas y otras sectas judías de la época del Segundo Templo. También tenemos videos sobre las profecías bíblicas y su cumplimiento, el reino de David y la historia del cristianismo primitivo. Todos estos temas están interconectados y te permitirán entender mejor el contexto histórico y religioso en el que se desarrollaron los eventos que forman la base de la fe cristiana.